Bueno, en esta pequeña sección vamos a hablar sobre los estados financieros y los elementos de los estados financieros. Lo primero que hay que entender es que los estados financieros son un conjunto de información que resume todas las operaciones que realiza la empresa y las representa en muchas cosas. Entre esas cosas de mucha información que presenta la empresa y en muchas de las cosas que se puedan de alguna manera presentar, se presentan, por ejemplo, en estados financieros, como es nuestro caso, se presentan en estados integrales de información que incluyen, además de los estados financieros, otros informes. Hay unos que se llaman informes de gestión y, como les decía, está el principio de los estados financieros. Entonces, los estados financieros no hacen más ni menos que resumir toda la información, toda, pero absolutamente toda la información que presenta la empresa desde el punto de vista financiero, es decir, los movimientos que la empresa hace de su capital, es decir, desde su dinero. Y la empresa lo hace en 5 vías, es decir, lo presenta en 5 partes, en donde el estado de situación financiera nos presenta a nosotros todo relacionado con la empresa desde un punto de vista de los activos pasivos y patrimonio, el estado de resultado, que lógicamente nos muestra el resultado del periodo, el flujo efectivo, que nos muestra la variación, el estado de cambio, que tiene que ver con los movimientos de los dueños, y el estado de notas. En ese orden de ideas, podemos observar aquí que el concepto que nos dice que el estado de situación financiera nos muestra a una fecha determinada el estado en el que se encuentra la empresa. Es decir, el estado de situación financiera tiene la particularidad que si usted, en este caso, va a revisar la situación financiera de la empresa y usted va a ver la situación financiera del 31 de marzo, va a ser la del 31 de marzo. Si usted, por ejemplo, está en el 1 de abril, pero usted quiere presentar la información del 1 de abril como si fuera el 31 de marzo, no se puede. ¿Por qué? Porque, como su nombre lo indica, muestra el estado en el que se encuentra la empresa a determinada fecha, a determinado momento. ¿Qué quiere decir? Que la empresa no va a estar igual el 31 de marzo que el 1 de abril. Ahora bien, acá podemos ver también, en este caso, que el estado de resultado nos va a mostrar las pérdidas o las ganancias que va a tener, en este caso, nuestra compañía dentro de un periodo. Ahora, ese periodo puede ser un año, es decir, va del 1 de enero al 31 de diciembre, puede ser de un semestre, en este caso, del 1 de enero hasta el 30 de junio, o puede ser desde el 1 de julio al 31 de diciembre. Podemos presentarlo de manera trimestral, podemos presentarlo de una manera, podríamos decir, bimestral. Lo importante es que se entienda de que en el momento de presentar la información nos diga a nosotros desde qué fecha se va a presentar. Es decir, podemos presentar los estados financieros desde el punto de vista del estado de resultados desde un punto de vista acumulativo, como así podemos coger y decir, hombre, vamos a coger una, un periodo de tiempo, en este caso, 1 de enero al 30 de marzo o 31 de marzo, entonces vamos a hacer cómo nos fue desde el punto de vista del resultado en ese trimestre. Entonces tendríamos que sumar, en este caso, todos los ingresos, todos los gastos y todos los costos de cada uno de los días, distinto al estado de situación financiera. El estado de situación financiera, a diferencia, lo que hace aquí es que no suma, sino que corta. Es decir, que el estado de situación financiera nada tiene que ver lo del día anterior con lo del día de hoy. Cosa que sí pasa en el estado de resultados, ya que suma todas las operaciones que se están dando en ingresos, gastos y costos. Ahora bien, en el tema del estado de flujo efectivo, el estado de flujo efectivo no va a ser una cosa sino mostrarnos la variación que sufre el efectivo dentro de un periodo. Como así. Ese flujo efectivo nos va a mostrar a nosotros, por ejemplo, si usted inició el periodo con 10,000 pesos y terminó con 8,000 pesos, ese flujo efectivo lo que va a mostrar es la variación. ¿Cómo así? ¿Cuánto varió? En este caso, tenías 10,000, terminaste con 8,000, significa que hubo una variación de menos 2,000 pesos. Supongamos también que usted
tenía 10.000 y terminó con 15.000, entonces hubo una variación positiva. Significa que usted tuvo una variación de más 5.000. Es decir, que entraron 5.000 pesos más de los que salieron. El estado de cambio en el patrimonio, su nombre lo indica, nos va a decir a nosotros acá la variación que tuvieron esas partidas. Es decir, los aumentos o disminuciones que tuvieron esas partidas que conforman el patrimonio. Es decir, todo aquello relacionado con los propietarios, ¿verdad? Nos va a mostrar el estado de cambio en el patrimonio. Ahora bien, cuando nos pasamos al estado de notas de los estados financieros a los estados financieros, ese es el estado financiero que mayor valor agregado le dio a las normas internacionales, ya que anteriormente las empresas solamente presentaban la información que deseaban. Este no. Este, como su nombre lo indica, va a mostrar aquellas revelaciones de la empresa. ¿Cómo así? Nos va a dar una información adicional que, infortunadamente, esto no nos lo da. No nos lo da. Es decir, que esta información que no nos dé acá, nos lo va a dar el estado de notas de los estados financieros. ¿Qué hace o qué muestra estos estados financieros? Entonces, el estado de situación financiera muestra todos aquellos que son activos, pasivos y patrimonio. El estado de resultado, ORI, que es el estado de resultado integral y otros resultados, o en su defecto, el estado de resultado y ORI aparte, nos va a mostrar los ingresos, los gastos y los costos de la empresa. Es decir, en este estado de resultados no vamos a ver más nada sino ingresos, gastos y costos. El flujo efectivo, como yo les decía, aquí nos va a mostrar la variación, pero esa variación nos la va a mostrar desde el punto de vista de tres actividades, que son actividad de operación, actividad de financiación y actividades de inversión. Ahora bien, aquí ahorita en los elementos les voy a explicar acá qué son las actividades de inversión, qué son las actividades de financiación y qué son las actividades de operación. Pero aquí quiero que entiendan es que la variación de ese efectivo se va a dar en estas tres vías. En otro video daré la explicación de cómo se realiza el flujo efectivo y en otro video también explicaré cómo se hacen los estados financieros. Pero en este caso quiero que tengan en cuenta los conceptos. Es decir, los conceptos que se deben tener en cuenta para elaborar los estados financieros. Ahora bien, en el estado del cambio en el patrimonio, como su nombre les dije, vamos a mostrar las variaciones. ¿Pero de qué variaciones? Hombre, del capital social, de las reservas, de las utilidades acumuladas, del resultado del ejercicio, que falta aquí, del resultado del ejercicio, y ORI, que es el otro resultado integral. Que en este caso se tendría que hacer un video especialmente para explicar este concepto de ORI. Sin embargo, más o menos para que vayan entendiendo, el ORI no es más ni menos que aquella utilidad potencial o aquella pérdida potencial que puede generar la empresa por movimientos o operaciones que no dependen de las decisiones de la gerencia. Entonces, para concluir, el estado de cambio en el patrimonio muestra estas variaciones en estas partidas que están acá. Ahora bien, el estado de notas. El estado de notas muestra las revelaciones. ¿Y qué nos muestra? Esto que no nos muestra acá. ¿Y qué nos muestra acá? Entonces nos dice el objeto social de la empresa, es decir, la empresa se dedica a esto, esto y esto y esto. Nos muestra las principales políticas contables, que es el reglamento interno de la empresa, como así. Ustedes saben que las normas internacionales son reguladas por la IASB, la Fundación IFRS, son implementadas en Colombia y en este caso cada empresa decide cuál de las opciones de las normas que existen aplican en su empresa. Y por último, detalla los principales rubros, en este caso de la empresa. Es decir, por ahí arriba, si tenemos caja y banco, el estado de nota básicamente lo que nos va a decir es que efectivo equivalente, 1.000.000. Acá arriba, efectivo equivalente, 1.000.000. Aquí nos lo va a detallar y va a decir banco, 600.000. Caja, 400.000. Efectivo equivalente, 1.000.000. Estos son los estados financieros, son los 5. Ahora, estos son 5 estados financieros básicos. Sin embargo, hay 2 principales. ¿Cuáles son los estados financieros principales? El estado de situación financiera y el estado de resultado.
¿Por qué se denominan a estos dos estados financieros principales? Porque de ellos dos salen estos tres. Es decir, a partir de los activos pasivos y patrimonio, se hacen estos tres, en conjunto con los ingresos, gastos y costos. Ahora bien, una vez ya estamos acá, encontramos los estados financieros. Entonces, el primero que nos vamos a encontrar aquí es el estado de situación financiera. El estado de situación financiera, como les decía, muestra la situación de la empresa a determinada fecha, a determinado periodo, es decir, a una fecha determinada, a un corto. Y les dije que estaba conformado por activos, pasivos y patrimonio. En este caso, fíjense ustedes que tenemos unos activos. Entonces, en este caso, cuando hablamos de activos, estamos hablando de todos aquellos recursos que son controlados por el ente económico y que generan beneficios económicos. Recuerden, para que algo sea considerado un activo, tiene que cumplir tres premisas. La primera, recordemos, que debe ser un recurso. ¿Qué es un recurso? Que se pueda transferir, que se pueda negociar. Dos, que sea controlado. ¿Cómo así? Que de alguna manera usted asuma el riesgo de ese recurso. Es decir, si usted controla ese recurso, es decir, si se pierde, usted lo pierde, si se daña, usted llora. En este caso, usted está controlando ese activo, ese recurso. Y recuerden que los recursos pueden ser tangibles o intangibles, y llevo dos. Los activos son recursos controlados. Y el tercero, requisito indispensable, es que tiene que generar beneficios económicos. Y de una manera confiable, es decir, si usted no puede medir la forma en que ese recurso, tangible o intangible, que usted controla, le genera beneficios económicos, si no puede saberlo con esa actitud, no lo puede considerar un activo. Ahora bien, ¿qué conforman estos activos? Entonces conforman unas cuentas que aquí yo particularmente los puse en grupos, es decir, en dos dígitos. Entonces, ¿qué es el efectivo equivalente? El efectivo equivalente es donde se encuentra la liquidez de la empresa y está conformada por cuentas como caja, bancos y algunos instrumentos de rápida liquidez como los CDTs a 3 meses. Repito, caja, bancos y CDTs o instrumentos de rápida liquidez. Entonces, cuando nosotros vayamos a ver en una partida que hay varios, por ejemplo, caja y banco, las dos se suman y conforman el efectivo equivalente. Después vienen las dosis. Las dosis. Inversiones temporales y permanentes. ¿Qué son las inversiones? Son aquellos títulos, valores que nos generan una rentabilidad. ¿Quiénes están allí? Los bonos, las acciones que usted hace de otra empresa, ¿no? Cuando usted las compra como una inversión. Los CDTs a mayor de 3 meses. Entonces, cuando usted tiene bonos, acciones, CDTs, usted la tiene como una inversión temporal o permanente. ¿De qué depende que sea temporal? Si usted la piensa negociar rápidamente, es decir, comprar y vendió. Como personas que cotizan en bolsa, compran y venden acciones. O permanentes, que usted compró las acciones de una empresa y las pretende tener durante mucho tiempo. Esas son las inversiones. ¿Qué son las cuentas por cobrar comerciales? Entonces aquí están todas aquellas cuentas por cobrar que la empresa tenga a partir de su objeto social. Todas las cuentas por cobrar. ¿Qué tenemos allí? Cuentas por cobrar a clientes, cuentas por cobrar a trabajadores, anticipos de impuestos, ¿verdad? Todo aquello que de alguna manera a nosotros nos dé por cobrar. ¿Por qué anticipo de impuestos? Porque estamos adelantando al Estado y el Estado nos debe eso. Inventario. Inventario, aquí vamos a encontrar toda aquella mercancía que es para la venta. Toda aquella mercancía que es para la venta. Por ejemplo, para calzacosta, zapatos, correa, bolso. ¿Ven? Para éxito, entonces para éxito, los televisores, el azúcar, el pan, los muebles, todo eso que ellos tienen ahí que venden. Y se agrupan en el grupo 14 que tenemos. Ahí tenemos la materia prima, productos en proceso, productos terminados, mercancía no fabricada por la empresa. Todo eso se suma y conforman los inventarios.
Las propiedades planta y equipo. Recordemos que las propiedades planta y equipo son todos aquellos activos que la empresa tiene para realizar sus operaciones, es decir, que no son para la venta, sino que la tiene para ella misma realizar sus operaciones, como por ejemplo caja registradora, los vehículos para transportar la mercancía, el escritorio, los computadores, es decir, todos aquellos activos que la empresa tenga para operar y utilizarlos dentro del sujeto social se denominan propiedades, planta y equipo. ¿Qué conforman allí? Y no sé, usted suma todo, los carros, flota y equipo de transporte, terrenos, edificaciones, todo lo demás. Intangibles. Los intangibles que están agrupados en el grupo 16, en este caso, podemos entender que los intangibles son aquellos derechos, muy importantes, son derechos que nos generan una ventaja competitiva a nosotros. Como por ejemplo, una marca, una prima, una plusvalía, una patente. Todo eso suma y es parte de lo intangible. Estos códigos que están acá son muy parecidos a lo que nosotros manejamos. Sin embargo, como la norma internacional ya abolió el 2650, es decir, el PUC, uno puede cambiar algunos, como por ejemplo, en este caso el mío, que cambié la 17, que anteriormente eran gastos pagados por anticipado y que ahora va a llamar propiedades de inversión. ¿Qué son las propiedades de inversión? Las propiedades de inversión no son más ni menos que, ojo con esto, bienes inmuebles, es decir, terrenos y edificaciones que usted, ojo con eso, bienes inmuebles, terrenos y edificaciones, que usted lo tiene con el ánimo de que le generen renta. Que le generen renta. ¿Cómo así que le generen renta? Hombre, usted tiene un terreno y lo tiene allí y a partir de ese terreno usted tiene un parqueadero. Eso no es una propiedad, planta y equipo, sino una propiedad de inversión. ¿Por qué? Porque el terreno lo tiene como parqueadero y le está dando una rentabilidad. Por ejemplo, usted tiene un local comercial y lo está arrendando. Y ojo, y lo está arrendando. ¿Cómo así? Usted es el dueño y lo arrendó a otro. Es una propiedad de inversión. ¿Por qué? Porque es un inmueble que le está generando una rentabilidad. Pero si usted tiene un local comercial, es suyo, pero usted opera ahí, no es una propiedad de inversión, sino una propiedad planta y equipo. Es decir, las propiedades de inversión son todas aquellas propiedades, entre comillas, propiedad planta y equipo, pero solamente inmuebles que usted lo tiene para generar rentabilidad. Incluso cuando usted tiene un lote y lo tiene ahí abandonado para que se engorde, es decir, para que se valorice, puede ser considerado una propiedad de inversión. Y lo tengo en la 17. ¿Qué son los activos biológicos? Los activos biológicos no son más ni menos que aquellos, ojo, como su nombre dice, biológicos, plantas y animales vivos. Es decir, si usted tiene una finca y usted tiene una plantación de plátano, eso no es inventario, eso es activo biológico. Mientras que esté pegado el plátano a la planta, es un activo biológico. Cuando lo corta de la planta y lo lleva al almacén, ahí sí lo lleva como inventario. Mientras que está en la planta, no. Es decir, si usted tiene un negocio de palma africana, mientras que el corozo que da el aceite esté pegado a la planta, es un activo biológico. Cuando ya lo quitó y lo cortó, lo lleva a inventario. Pero ahí también se encuentran los peces, todos los animales vivos. Es decir, usted tiene un ganado, tiene vacas, no voy a confundir ganados. Si usted tiene vacas y las tiene vivas en el potrero, son activos biológicos. Si las cortó y las mató, es un inventario. ¿Vale? Y otros activos destinados para la venta son aquellos activos que regularmente son propiedades de inversión, son propiedades, planta y equipo e intangibles que usted decidió destinarlos para la venta. Es decir, son activos que no son inventarios. Entonces, ahí tengo mi PUC y tengo mi conjunto de activos. Entonces, activos son recursos controlados por el ente económico y que generan beneficios económicos y que están conformados por estas cuentas. Y que estas cuentas son las más comunes, pero que están representadas por grupos. Ahora bien, recuerden que hay partidas detalladas, como por ejemplo el efectivo equivalente. Teníamos caja y banco. Pero sumamos caja y banco y nos conforman el efectivo y equivalente. Me vengo para acá y coloco pasivos. ¿Qué son los pasivos? Como su nombre lo acaba de decir, lo habíamos dicho anteriormente, son todas aquellas obligaciones que la empresa tiene con terceros, es decir, deudas con terceros. ¿Y en dónde se ven representadas? Bueno,
Es muy importante que para que sea un pasivo se tenga la obligación de pagarlo, porque si no lo tienes que pagar no se puede considerar un pasivo. Hago la aclaración por el tema de las donaciones. Las donaciones no son pasivas, ¿por qué? Porque usted no tiene que pagarlas, razón por la cual no es un pasivo. Ahí que tenemos en esos pasivos, las obligaciones financieras. ¿Qué tenemos en las obligaciones financieras? Deudas con bancos, es decir, son los denominados instrumentos financieros que generan pago de intereses. Deudas con todo o cualquier tipo de entidad financiera. Crédito bancario, leasing, deudas con bonos. Cuentas por pagar comerciales. En las cuentas por pagar comerciales es muy importante que están en la 23, pero las cuentas comerciales por pagar son todas aquellas deudas que yo tengo relacionadas con mi objeto social y que incluyen proveedores. Es decir, la cuenta 22, que es proveedores, se incluye aquí. ¿Qué tenemos aquí? Costo y gastos por pagar. Deudas con los dueños. Dividendos por pagar. Todo aquello, proveedores, todo lo que sea, deudas, todo lo que sea deudas, ojo, relacionadas con el objeto social, incluyendo proveedores, van a la 23, cuentas por pagar comerciales. Impuestos. Los impuestos, como su nombre indica aquí, son deudas con el Estado. Ahí tenemos IVA, impuesto de renta, ICA. Es decir, toda deuda que tengamos con el Estado, en este caso, que sea relacionada por un impuesto, va a la 24. El IVA, que es lo más que nosotros utilizamos, el impuesto de renta, el ICA, el timbre, el impuesto a la guerra, el impuesto del patrimonio, todo eso va aquí. ¿Qué son los beneficios empleados? Son los que nosotros anteriormente denominamos obligaciones laborales, es decir, todo aquello relacionado con deudas con el trabajador van acá, incluyendo cesantías, primas, que anteriormente estaban por allá en pasivos estimados, no, ahora lo mandamos a beneficios empleados, todo. Salarios por pagar, todo. Y las prestaciones sociales las metemos aquí también. Y los pasivos y provisiones, estimados de provisiones, son deudas que son deudas potenciales de la empresa que ya hemos tenido la certeza que nos toca pagarla, pero que todavía no tenemos con exactitud el valor a pagar. Es decir, todavía no sabemos cuánto es que tenemos que pagar, pero sí tenemos por estimación, por materialidad, que nos va a tocar pagar más o menos ese valor. Entonces, nos preparamos. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio, recuerden que es la diferencia entre el activo menos el pasivo, pero que ahí se encuentran todo lo que le corresponde a los dueños. ¿Qué son las partidas que están allí? Se resumen en esto: capital social. ¿Qué tenemos en el capital social? En el capital social tenemos los aportes de los dueños. Y ya sea aportes sociales o capital suscrito y pagado. Recuerden que aportes sociales son para la limitada y capital suscrito y pagado son para las sociedades por acciones. Entonces, se suman aquí y van acá. Las reservas. Recuerden que hay dos tipos de reservas, por estatutos y las legales. Entonces, tanto el legal como por estatuto se suman y se ponen acá. En el resultado del ejercicio, hombre, en el periodo, el estado de resultados nos dio utilidad o nos dio pérdida, la ponemos acá. Si es negativo es pérdida, si es positiva es, en este caso, utilidad. Resultados de periodos anteriores son las denominadas pérdidas acumuladas o utilidades acumuladas, es decir, son utilidades de periodos anteriores que no se han podido distribuir. ¿Cómo así? Si el año pasado yo cogí y mi empresa dio 1.000 millones de utilidad, pero solamente repartí 600 y este año volví a darme utilidad, esos 400 que no repartí van a utilidades de periodos anteriores, es decir, a utilidades acumuladas. Y si vengo perdiendo, la llevo a utilidad, a pérdida de ejercicios anteriores. Y por último viene el otro resultado integral, que es lo que se denomina el LORI. Y el LORI son utilidades o pérdidas, en este caso, potenciales que se pueden dar. Por ejemplo, una utilidad potencial cuando un terreno se valoriza. Cuando un terreno se valoriza no depende de la decisión de los propietarios, pero es potencial. ¿Por qué potencial? Porque no es real. ¿Cuándo se vuelve real? Cuando lo venda por ese valor. Es decir, si usted coge un terreno y lo compró por 100 millones y
El de al lado lo vendió 140, por lógica el suyo puede costar 140. Pero eso no es real, porque usted mañana el suyo, por alguna circunstancia, puede bajar de precio, o en su defecto lo puede vender por encima de 140 o por debajo de 140. Entonces, esos son utilidades o pérdidas potenciales. De aquí pasamos al estado de resultado. En el estado de resultado, en este caso tenemos los ingresos, los costos y los gastos. En este caso, en los ingresos tenemos los denominados ingresos por actividades ordinarias, que son las que anteriormente consideramos ingresos operativos, pero que ahora son ingresos por actividades ordinarias, que tienen que ver con la recurrencia, más allá del objeto social. Entonces, en este caso, repito, no tiene que ver con el objeto social, sino con la recurrencia en el que yo la tengo. Es decir, si ese ingreso lo estoy obteniendo constantemente, independientemente no haga parte del objeto social, va a ser parte de un ingreso de actividades ordinarias. Es decir, usted tiene un local comercial, tiene dos, pero usted, como estaba funcionando bien, lo volvió en uno. Pero usted vio la cosa mala y dividió el local. La otra mitad lo tiene arrendado. Si ese arriendo se vuelve constante, anteriormente lo llevamos como otros ingresos, ahora lo vamos a llevar como ingreso extraordinario. Un ejemplo, fíjense. Usted tiene Rapimercar, ejemplo, Rapimercar o Olímpica, que son un ejemplo de supermercados. Ellos se dedican a vender alimentos, rancho, víveres y licores. Pero adentro vamos a suponer que está un cajero de Bancolombia. Bancolombia le paga un arriendito a Rapimercar o Olímpica, o la muchacha de Baloto. Baloto, por estar ahí, le paga a Rapimercar o a Olímpica un arriendo. Como se vuelve constante, anteriormente traíamos otros ingresos, ahora lo vamos a llevar como ingresos por actividad ordinaria. ¿Qué son los otros ingresos? Que son los que antes denominamos ingresos no operativos. Son ingresos que no dependen de la decisión de la empresa, y por otra parte, que no son recurrentes. No son recurrentes. Los costos. Los costos de venta, ustedes saben que es lo que yo sacrifico de mi inventario en el momento de la venta. ¿Cómo así? Hombre, yo compré un marcador en 1000, lo vendí en 1500, ingreso por actividad ordinaria 1500, costo de venta 1000. Entonces, ¿qué es el costo? Lo que yo sacrifico en mi inventario en el momento de vender. Repito, compré un marcador en 1000, lo vendí en 1500. Ingreso por actividad ordinaria 1500, costo de venta 1000. Este es el costo. Y los gastos siguen, en este caso, dividiéndose. Claro, la norma internacional, los gastos incluyen los costos, pero aquí estamos en Latinoamérica y lo podemos seguir dividiendo. Y por acá, los gastos se dividen en administrativo, de venta y otros gastos. ¿Cuáles son los administrativos? Aquellos gastos recurrentes relacionados con la administración. ¿Cuáles son los de venta? Aquellos gastos recurrentes, es decir, constantes, relacionados con venta. ¿Y cuáles son otros gastos? Otros gastos que no dependen de la organización, que no dependen de la gerencia y que no son recurrentes. Por ejemplo, pérdida en venta, utilidad en venta, propiedad, planta y equipo, pueden estar aquí. Los intereses, gastos financieros también. ¿Ven? Flujo de efectivo, entonces me vengo para acá. Flujo de efectivo, les explicaba que era la variación que sufre el efectivo dentro de un periodo. Y se divide en actividad de operación, financiación e inversión. ¿Qué son las actividades de operación? Son todas aquellas actividades que la empresa desarrolla dentro de su objeto social. ¿Qué incluyen? Esto es una clase completica, un video, parcialmente para flujo efectivo, pero que ahora no puedo andar porque voy a pasar por encima. Entonces, las actividades de operación, ¿qué incluyen? Los activos corrientes, los movimientos de activos corrientes, los movimientos de los pasivos corrientes o de corto plazo y el estado de resultado. Es decir, los movimientos que se den en estas tres aquí, activo corriente, pasivo corriente y estado de resultado, conforman la actividad de operación. ¿Qué son las actividades de financiación? Son todos aquellos movimientos que se dan con deudas de largo plazo. ¿Y qué tenemos en deuda de largo plazo? Pasivo de largo plazo y patrimonio. ¿Por qué el patrimonio es una deuda de largo plazo? Porque es una deuda que se tiene con los propietarios a largo plazo, porque los propietarios no van a retirar su capital que ponen en un momento, en menos de un año. Entonces, el patrimonio es una deuda interna. Esta es una deuda externa. Y ambas son de largo plazo.
Y las actividades de inversión tienen que ver todos aquellos movimientos que se dan dentro del activo no corriente. Dentro del activo no corriente. Es decir, cuando se compra o se vende activo corriente es un movimiento de actividad de inversión. No se nos olvide eso. Es decir, en este pequeño video van a ver que el flujo efectivo se divide en 3 actividades y que esas 3 actividades se dan en estos movimientos que están acá. Pero que en otro video voy a explicar muy bien cómo se hace el flujo efectivo y voy a profundizar esto. Me vengo para acá. Y presento el estado de cambio en el patrimonio. El estado de cambio del patrimonio muestra las variaciones que sufre el capital social, la variación que sufren las partidas, aumento o disminuciones, las partidas conforman el patrimonio. Es decir, si nuestro capital social aumentó o disminuyó, si nuestra reserva aumentó o disminuyó, si nuestro resultado del ejercicio con respecto al periodo anterior aumentó o disminuyó, que si las utilidades acumuladas con respecto al periodo anterior aumentó o disminuyó, y el resultado integral se aumentó o disminuyó, es decir, los aumentos o disminuciones que se dan en estas partidas. Y un estado financiero. ¿Para qué es estado financiero? Para mirar qué es lo que sucede con los dineros de los propietarios. Y por último, hablamos del estado de nota de los estados financieros, que les decía que son las revelaciones. ¿Y qué hace eso? Presentar la empresa, presentar las políticas contables y detallar rubros. ¿Qué es presentar la empresa? Hombre, sujeto social, su vida útil, su ubicación, ¿ve? En qué mercado se encuentra, una pequeña presentación de la empresa, incluyendo a qué se dedica, hasta va a cerrar en 5 años, en qué periodo se encuentra, su hipótesis de negocio en marcha, si opera en Santa Marta, Barranquilla, Fundación, Bogotá, Medellín, Francia, no sé, ahí dice. Políticas contables es el reglamento interno de la empresa. Es decir, en este caso vamos a presentar como una norma internacional, la vamos a aplicar nosotros. Es decir, si nuestra empresa aplica sistema de inventario permanente o periódico. Recuerden que las empresas del grupo 1 y 2 están obligadas a llevar sistema de inventario permanente. Pero la misma empresa va a decir, bueno, ¿qué método de valoración voy a aplicar? ¿PEPS o ponderado? Entonces, ahí la empresa establece sus propias políticas contables, es decir, cuánto va a ser la vida útil, por ejemplo, qué método de depreciación va a utilizar. Esas son las políticas contables. ¿Y qué detalla rubro? Lo que yo les decía ya, es decir, si ya tengo, por ejemplo, propiedad, planta y equipo, en el estado de situación financiera, 100 millones, no me dice más nada. No sé ni cuánto hay de depreciación. Me vengo para el estado de nota del estado financiero y veo propiedad, planta y equipo. Ah, de los 100 millones tiene carro, casa, terreno, maquinaria y menos tanta depreciación. Estos son las políticas contables. Entonces, en términos generales, estos son los estados financieros, la empresa, los elementos que la conforman y lo que significa cada uno de estos. Cada uno de estos. Recuerden que la gran diferencia entre un costo y un gasto es que los gastos son para funcionamiento, garantizar el funcionamiento, y los costos son para garantizar que el producto se haga y se venda. ¿Ven? Y que esto se recupera en el momento de la venta, los costos, mientras que los gastos, para recuperarse hay que esperar el final del periodo. Entonces, en este pequeño video les mostré, en este caso, cómo están conformados los estados financieros básicos, que son estos 5, que estos 2 son los principales, cuál es su concepto, qué lo conforman, cuáles son los elementos que conforman cada uno de los estados financieros y los rubros que la conforman para que nosotros lo podamos hacer. En otro video voy a presentar cómo se hace el estado de situación financiera y el estado de resultados. Y en otro video voy a presentar cómo se hace el flujo efectivo. Entonces, jóvenes, muchas gracias y esperen el otro video para ver cómo nos va.